Hola chicos, buenas tardes. Ahorita inicio la grabación. Espérenme un momentito, por favor. Chicos, ¿cómo están? Van a disculpar, por favor. Pasa que ustedes saben que antes de las vacaciones yo avancé este tema, esta parte inicial con los grupos del jueves y viernes, y de ahí salimos a, ¿cómo se llama esto? De vacaciones. Entonces, ni bien entramos de vacaciones, ustedes empezaron con los repasos de quimioterapia y fisiología bacteriana la anterior semana, y mis grupos de lunes, martes y miércoles no pudieron ver este tema. Entonces, por favor, les voy a aprovechar además porque estoy grabando el tema para que ustedes lo tengan, ¿ya? Bueno, el tema que vamos a avanzar, chicos, es identificación bacteriana. Este tema, como ya lo vine diciendo en los grupos, porque he avanzado sí con algunos grupos esta semana, no con todos, es un tema más que todo complementario, chicos, no es un tema troncal. Sin embargo, ustedes deben de conocer estas características para poder solicitar, en el caso de que alguna vez ustedes necesiten un apoyo microbiológico para el diagnóstico definitivo, deben saber cuáles son los requerimientos que pueden hacer al laboratorio. Y entonces, este tema más que todo es complementario a su formación profesional como odontólogos, ¿ya? A ver, antes de que empecemos, quiero plantearles la siguiente situación. Si, digamos, yo tengo un absceso de origen dental plenamente establecido, ¿no? Entonces vamos a ver imágenes de un absceso dental. Vamos a ver que el paciente presenta estas características, ¿no? Un absceso que puede ir complicándose más. Cuando es inicial, ustedes abren el diente y empiezan a hacerle un tratamiento de conductos, pero si a su paciente llega con una hinchazón que obedece ya a este proceso infeccioso por bacterias, ustedes hacen la anamnesis, ven al paciente, palpan todo. Ustedes pueden hacer el diagnóstico clínico, en muchos casos ya definitivo, porque esto obedece a un absceso. Ustedes abren la boca, corresponde a una caries penetrante que ha desembocado en esta complicación llamada absceso. En este caso, el diagnóstico clínico se llama clínico porque están ustedes con el paciente realizando la anamnesis, realizando palpación y observando al paciente. Entonces, el diagnóstico clínico concluyente, definitivo, es un absceso de origen dental. Ese es el diagnóstico, no amerita. Pero, ¿qué pasa cuando existen, por ejemplo, úlceras en lengua? Y digamos, aquí no sabemos las causas. De úlceras de lengua, causas, dice acá. Pero es que las úlceras en lengua pueden tener muchas etiologías. Aquí esta úlcera que está acá. Puede ser esta úlcera, puede ser esta otra úlcera. Y uno ya dice, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué? A ver, esta úlcera me parece interesante. ¿Por qué hay esta úlcera? ¿No? Entonces uno se puede preguntar cómo curar. Pueden ser, el paciente le dice, sí, me duele, no me duele. Y a veces las úlceras, a veces son inclusive mucho más penetrantes, ¿no? Crateriformes. Yo puedo pensar que este paciente está
no sé, miren aquí parece herpes, porque aquí veo vesículas, entonces esto podría ser ya definitivamente un herpes, porque estoy viendo aquí estas lesiones. Pero hay muchas úlceras que se parecen. Este paciente tiene esta úlcera, podemos visitar y vamos a ver cuál es la causa, pero ya estamos viendo la causa, pero en ese momento ustedes hacen la historia clínica y el paciente le dice, no me duele, o me duele muy poco. Ustedes van a decir, y bueno, a ver, ¿qué más podría preguntarle? A ver, dolor, palpación. Ustedes tienen que ya dar un diagnóstico. Pero aquí hay tantas lesiones parecidas que ustedes ameritan el apoyo de un laboratorio de análisis microbiológico. Entonces, este tipo de diagnósticos no es concluyente. ¿Por qué no es concluyente? Porque este tipo de diagnóstico, este tipo de úlceras puede deberse a múltiples causas, desde una quemadura, ya sea física, química, puede deberse a un microorganismo. Cuando uno no está seguro del diagnóstico, a ese se llama diagnóstico presuntivo. Y aparte, ¿ustedes qué han hecho? Han hecho un diagnóstico que se va a llamar diagnóstico diferencial, ¿ya? Úlcera en lengua, úlcera tuberculosa. Ahora vamos a ver una úlcera tuberculosa en lengua. Ahora vamos a ver si se parece a esta úlcera que estamos viendo ahí. Las úlceras, esta por ejemplo, esta úlcera que estamos viendo acá, porque ya he estudiado este caso clínico, resulta que ahí dicen, ¿ve? Micobacteria. Es una úlcera causada por tuberculosis. Pero si ustedes siguen buscando en la web, van a encontrar a la misma lengua y van a ver que es sífilis. En otros tipos de, aquí dice tuberculosis, pero yo les puedo asegurar que voy a poner úlcera sifilítica. En lengua puede aparecer la misma imagen de ese señor. Y miren aquí esta úlcera de aquí también parece una úlcera tuberculosa. Esta úlcera lo mismo. Parece entre tuberculosis y sífilis. Vamos a ir buscando estas úlceras, así que ustedes ven así medio grandes, crateriformes, indoloras. Mucho uno que pensaría, sí, es una úlcera que puede ser por sífilis y no por tuberculosis. Entonces, muchas veces estos diagnósticos se nos complican, ¿no? Porque, miren aquí, esta úlcera parece esa de la lengua que vimos inicialmente. Miren esta otra úlcera. ¿No es cierto? Entonces, a veces pasan que estas úlceras son úlceras, miren, en cavidad bucal, ¿ven? Estas úlceras. Y aquí, esta úlcera, por ejemplo, de este niño, porque yo veo flor de lis todavía aquí. Entonces, yo digo, esta úlcera, yo creo que, y aquí dice úlcera sifilítica, chancro. Pero será chancro en un niño, a no ser que este niño haya sido, ahora se puede esperar de todo un poco, ¿no? Puede ser que haya sido abusado sexualmente y oralmente. Entonces pasan esas cosas. Ante la duda, ¿qué hacen ustedes? Ustedes no pueden dar un diagnóstico definitivo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Un diagnóstico etiológico. Para eso vamos a tener este tipo de apoyo microbiológico. Entonces, les estoy dando ejemplos de diagnósticos. El diagnóstico en el cual nosotros estamos 100% seguros de que se trata de una lesión, esto es herpes, listo, porque tiene las características, no necesita laboratorio de análisis microbiológico. Esto es caries de segundo grado, no necesita laboratorio de análisis microbiológico. Pero en el caso de esas úlceras, sí. Ahora puede ser, por ejemplo, un caso crónico. Vamos a poner un caso crónico
de lesión endodóntica. Ya. ¿Qué va a pasar? Viene mi paciente con un absceso, yo le hago el tratamiento y resulta que sigue supurando, se le ha hecho el relleno y sigue el proceso y persiste. Retratamiento, al poco tiempo vuelve y resulta que sigue el proceso, sigue fastidiando. Entonces, ante casos crónicos como ese, en el cual el proceso, pese a haber hecho ya el tratamiento de conductos, persiste, lo que uno tiene que hacer es agarrar una muestra, pues, de este conducto con este proceso que molesta y ustedes pueden pedir el diagnóstico etiológico para darle antibiótico de apoyo. ¿Por qué? Porque ya el tratamiento mecánico y el protocolo que han hecho de irrigación siguiendo todos los pasos, miren cómo ha llegado. Sigue complicándose, sigue el proceso, no ha cedido, más bien se ha agrandado. Entonces, en este caso, ustedes desobturan el conducto y ¿qué van a hacer? Van a tener que hacer una muestra y mandar al laboratorio. En esos casos, ustedes pueden necesitar la ayuda de un laboratorio, ¿no? Porque aquí es grande el proceso. Está ya inclusive cerca de, son piezas antrálgicas del seno maxilar, pero en realidad esto es por el proceso que se está viendo. Entonces uno dice, no, ¿y cómo ahora voy a solucionar este tema? Tiene que darle antibiótico. Entonces tiene que rehacer el tratamiento de conductos. Muchas veces lo que hacen los endodoncistas es abrir esto y hacerle una apicectomía y poner aquí ya el medicamento, pero eso ya es otro tipo de tratamiento ya a nivel quirúrgico. Pero si usted quisiera utilizar ya un recurso como el que digo, con antibiótico, entonces quita todo el relleno y empieza a hacer el tratamiento, pero para que el microorganismo ya no fastidie tanto, porque se llaman así gérmenes fastidiosos, entonces ustedes pueden mandar la toma de muestra para que se haga el diagnóstico clínico definitivo. En estos casos donde hay estos procesos rebeldes, ustedes pueden apoyarse en el diagnóstico etiológico de laboratorio, ¿ya? Entonces aquí tenemos que aprender eso y cuando llega una muestra al laboratorio de análisis microbiológico, ¿no? Digamos ustedes... ¿cómo podría ser? Recepción de muestras en laboratorios de microbiología. ¿Qué pasa cuando uno recepciona la muestra? Lo que hace, lo primero que se hace es ir y poner en gradillas, ¿no? Así en gradillas donde se tienen las muestras de los pacientes, ¿no? Y se los identifica. Tiene que siempre existir una identificación de la muestra. Y por lo general, esas muestras, donde se tiene que poner el registro de la muestra en el tubito, ¿ya? En el cuerpo del recipiente. No pueden poner en la tapa nunca, jamás de la vida. ¿Por qué? Porque las tapas se pueden confundir. Siempre hay que poner la muestra acá. Si ustedes han hecho la toma de muestra con un cono absorbente, por ejemplo, de cómo se hace la toma de muestra de un conducto dentario, ver cómo se realiza la muestra de un conducto ustedes van a ver. Entonces se hace con unos conitos absorbentes, como ustedes están viendo aquí, con aislamiento absoluto. Se toma la muestra
y después de que se ha realizado la toma de muestra con este conito absorbente, se manda en esos tubitos que les he mostrado, en esos tubitos de, aquí, perdón, acá. Entonces, este tubo es un medio de transporte que tiene a veces suero fisiológico o a veces tiene agar-tioglicolato, que permite ya conservar al espécimen extraído del conducto dentario y que llevan ya al laboratorio. Entonces, cuando llega al laboratorio, ya se debe procesar inmediatamente la muestra, dependiendo de la muestra. Digamos, la pus, si se puede procesar ese rato, se va procesando. Entonces, chicos, cuando llegan las muestras a los laboratorios de microbiología, se pueden seguir pasos, como ustedes pueden ver aquí. Se necesita la identificación de las especies. Los microbiólogos tienen un criterio. Siempre pueden decir, primero, si es una muestra de orina, por lo general van a primero cultivar en un medio de cultivo la orina, a lo que se denomina urocultivo. Si, digamos, es muestra de sangre, se hace un hemocultivo. La pus se puede cultivar y después de pasados las 18 24 horas, ya vamos a observar, como ustedes ven acá, crecimiento de las colonias en este medio de cultivo. ¿Ya? Y este es un examen macroscópico. ¿Por qué macroscópico? Porque podemos ver la presencia de las colonias al ojo, con la vista. Entonces, estos medios de cultivo sirven, o sea, ya para que nosotros hagamos un análisis. Y aquí ustedes están viendo esto que se denomina asa bacteriológica y es una asa bacteriológica descartable, por eso está de este color. ¿Qué está haciendo esta asa bacteriológica? Está levantando una parte de una de estas colonias. ¿Y qué va a hacer? Lo va a llevar por ejemplo, a un portaobjetos, ¿no? Lo va a llevar al portaobjetos para que después se proceda con una técnica de tinción y después al microscopio para ver la morfología, las características tintoriales del germen. Entonces, eso, porque ya utiliza lo que es el microscopio, se llama examen microscópico. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que el criterio que vaya a utilizar en este caso el microbiólogo, puede ser una observación macroscópica, microscópica. Hay otras técnicas, otros criterios basados en el metabolismo u otras propiedades, pero estos son los métodos que se aplican. Y ustedes tienen que decirles, si ustedes desean que por ejemplo, han tomado la muestra de ese conducto infectado, lo han llevado en ese medio de transporte, ha llegado al consultorio o al laboratorio de análisis microbiológico, entonces se saca ya de ese medio de cultivo del suero fisiológico, se bate un poquitito, aunque ustedes no crean, se bate y de ese líquido se saca la cantidad de las bacterias y se siembra. Las asas que ustedes están viendo aquí, esta asa bacteriológica, ya es calibrada. Eso quiere decir que es capaz de levantar una cantidad igual en todas las muestras que se levanten con el asa. Y con esto va y se hace la siembra y después de 24 a 48 horas o desde las 18 horas ya se ve el crecimiento bacteriano, entonces eso corresponde a una observación macroscópica. Ya ya les he dicho, el otro procedimiento que la pus puede ser derivada es ya directamente a que se agarre un portaobjetos, se haga el frotis, se proceda con la tinción, sobre todo de Gram, y ya se puede hacer el análisis microscópico, donde se puede observar la forma, la agrupación, la característica tintorial del microorganismo. Hay tinciones especiales para ver las esporas, las cápsulas, los flagelos, ¿no? Entonces aquí se está haciendo, el criterio es hacer una observación microscópica
Y para poder ver a las bacterias nos valemos de las tinciones. Porque una bacteria no se puede ver si no está teñida. ¿Por qué? Porque una bacteria es una célula. Si es una célula, su constituyente más importante es el citoplasma. ¿Y el citoplasma por qué está formado? Por agua. Entonces, si nosotros no teñimos a una bacteria, lo que va a pasar es que no vamos a poder visualizarla. ¿Por qué? Porque el agua tiene un índice de refracción. A ver, vamos a ver qué es índice de refracción. Ahí está, justo del agua era que ponga el índice de refracción del agua. Imágenes, siempre con imágenes porque es mejor, ¿no? Cuando la luz visible atraviesa, ¿no es cierto? Atraviesa el agua, se puede ver el fondo. ¿Por qué? Porque el agua no tiene, fíjense, un índice de refracción. En cambio, un cuerpo opaco, a ver, un cuerpo índice de refracción del agua, vamos a ver, y aquí claro ustedes dirán, pero aquí se distorsiona un poco aquí con el lápiz, con el ejemplo de este lápiz en el agua, se va a distorsionar un poco, sí, ahí se está distorsionando un poco, pero ¿por qué? Porque el lápiz es un cuerpo opaco y parece que estuviera roto, ¿no es cierto? Pero no es así. Ahora vamos a ver cuál es el índice de refracción de un cuerpo opaco. Ya, aquí. ¿Qué está pasando con la luz? La luz incide contra el cuerpo opaco y se refracta. Por eso es que podemos ver el cuerpo opaco, porque hay una refracción de la luz. ¿Y qué tiene que ver todo eso con microbiología? Si nosotros no teñimos a una bacteria, por ejemplo aquí, ¿cómo llegan las bacterias en las muestras? Las bacterias en las muestras llegan incoloras, totalmente incoloras, como si fueran gotas de agua. Aquí en este esquema llegan así, pero obviamente este es un esquema dibujado. Aquí se ve unos redonditos y otro, pero si nosotros fuésemos a ver, no identificaríamos ni siquiera la forma, no veríamos nada. ¿Por qué? Porque la luz que está viniendo del microscopio, que es desde aquí abajo, ¿no es cierto? Esa luz, la luz que emana el microscopio, su fuente luminosa, ¿de dónde viene? La fuente luminosa de los microscopios viene de aquí. Esa luz atraviesa, ahí está el portaobjetos, atraviesa la bacteria, o sea, el cuerpo de la bacteria, que sería el citoplasma, el agua, y no llegaríamos a ver absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no vamos a poder visualizar ni su forma ni nada. ¿Por qué? Porque el índice de refracción es de la bacteria, en este caso, de su citoplasma, es como el del agua, deja nomás atravesar la luz. Por eso es que cuando nosotros nos paramos al borde de una piscina, podemos ver el piso, porque recién ahí llega la luz y se refracta y nosotros vemos el piso. Entonces, para poder ver a las bacterias, ¿qué hacemos? Tenemos que teñirlas, ¿sí? ¿Se me está entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, por eso es importante teñir a las bacterias para poder visualizarlas. Si no las teñimos, no vamos a poder verlas, porque son como gotas de agua, y el agua en un microscopio vamos a ver como agua, pues una gota de agua, no vamos a saber qué forma tiene, si es bacteria, si es un parásito, si es qué, no vamos a poder ver. Y para poder ver microscópicamente necesitamos de
previamente de la tinción y sobre todo y básicamente la tinción de Gram. Una vez que la bacteria se ha teñido, yo puedo ver su forma, su agrupación. Hay tinciones especiales para ver sus esporas, la cápsula, los flagelos. ¿Me estás dejando entender hasta aquí? Hola. ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando? Hola. Sí, doctora. Ya, muchas gracias por la respuesta. Pero si yo quisiera, miren, el metabolismo, si yo quisiera saber el nombre genérico y el nombre específico, el nombre genérico y específico de una bacteria, como hemos visto al principio, los nombres genéricos y específicos vienen de acuerdo a qué. Hemos visto el nombre genérico, se escribe con la letra mayúscula, el nombre del género, la primera letra es minúscula, y el específico es el nombre que viene con letra minúscula, y estos nombres nos permiten identificar realmente qué tipo de bacteria es, pero con un examen morfológico, aquí morfológico, yo puedo ver por su morfología que este es un estreptococo, que este es una tétrada, que este es una sarcina, pero yo no podría decir que este es el estafilococo aureus, que este es el estreptococo mutans o que este es el estreptococo piógenes. No puedo. Solamente viendo la morfología yo no puedo dar el nombre genérico y el nombre específico. Entonces, para dar el nombre genérico y el nombre específico, es decir, identificar, lo que yo necesito es identificar a la bacteria, a una bacteria, mediante pruebas bioquímicas o metabólicas. Yo recurro a una serie de pruebas, pero no se imaginan. Son muchísimas las pruebas. Miren, estas pruebas, por ejemplo, son pruebas bioquímicas, donde uno está viendo, por ejemplo, esta bacteria, a diferencia de estas otras, si se fijan, ha producido gas, porque aquí abajo hay gas. Esta propiedad de producir gas al fermentar o al degradar la glucosa, por ejemplo, o algún azúcar, es propio de cierto tipo de bacterias, no de todas. O que cambie, por ejemplo, este substrato era rojo y que cambia amarillo, o que de rojo cambia negro. Estas pruebas se llaman baterías bioquímicas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que se ha aplicado para la Salmonella typhidicea. ¿Qué prueba bioquímica se necesita? Producción de indol, movilidad, producción de ácido sulfúrico. Entonces, para la Salmonella typhi, que es la que causa la salmonelosis, indol negativo no degrada indol, sí se mueve porque es una enterobacteria y sí más o menos puede producir ácido porque es una bacteria fermentativa. Por ejemplo, para Escherichia coli. En Escherichia coli, lo que estamos viendo, es que perdón, me estoy, no, es que yo quería mostrar, ahí están medios de cultivo. Hay medios de cultivo totalmente específicos que tienen allá aquí en su composición un substrato. Entonces, en las pruebas bioquímicas, ¿no? En el metabolismo que las bacterias desarrollan, nosotros utilizamos las baterías bioquímicas. ¿Qué quiere decir? Si la bacteria, con el uso de substratos, si una bacteria es capaz de fermentar la glucosa, entonces puede ser glucosa positiva y la que no fermenta es glucosa negativa.
Si yo le pongo el indol, lo transformo, cambia de color el medio de cultivo. Es indol positivo. Si no ha pasado nada, es indol negativo. Entonces, en las pruebas bioquímicas, ¿qué nos tenemos que fijar? En las pruebas bioquímicas tenemos que fijar si la bacteria es capaz de degradar un substrato o no. Y también otro aspecto que nos tenemos que fijar son la producción de los metabolitos secundarios productos de la degradación de ese substrato. Es decir, es como que nosotros somos seres vivos. Es como que yo les diga, esta persona, pongo 2 personas. Una que sí puede degradar la lactosa y una que no, intolerante a la lactosa. Entonces, la que puede degradar lactosa, yo le doy un vaso de leche a las 2, hago que tomen las 2. En la persona que sí puede degradar la lactosa, hay una enzima que es la lactasa, la metaboliza y después esa persona puede hacer sus necesidades vitales a través, elimina los residuos por las heces fecales o digamos ya también por el orina. Entonces yo puedo fijarme 2 cosas en esa persona. 1, que tiene la capacidad de degradar el substrato. O también me puedo fijar en sus heces fecales para ver si ha degradado o no. Las pruebas bioquímicas en una bacteria se basan en lo mismo. Las pruebas bioquímicas, la propiedad que tienen las bacterias de degradar ciertos substratos. Hay bacterias que no pueden degradar todo. Como les estaba mostrando en la diapositiva anterior, hay bacterias como, por ejemplo, les decía, ¿no? En ese caso de la... quiero ver qué macana, perdón. Es que a ratos me desespera. Aquí, por ejemplo, ¿no? Voy a ver aquí si está más claro, más grande. Ahí yo tengo a la Salmonella typhi. Miren qué puede degradar y qué no puede degradar. ¿Puede producir qué cosa? ¿Puede producir producción de ácido sulfúrico? Sí, más o menos. No degrada, no produce indol, pero sí tiene movilidad. Entonces, por estas características, yo puedo ya ir a identificar a la salmonela, porque yo sé que puede producir esto, jamás produciría indol, y si es móvil. Ahora, por ejemplo, fíjense, el Enterobacter no produce ácido sulfúrico, tampoco produce indol, pero sí es móvil. Entonces, eso me permite identificar a muchas bacterias. Entonces, ¿de qué se trata estas pruebas bioquímicas? De poner a estos medios de cultivo, ya sean substratos, como les he dicho, pueden poner citratos, sulfatos, pueden poner indol, cualquier sustancia que pueda ayudarme a identificar a la bacteria, ¿ya? Y si cambia de color o produce algo, puede ser entonces que se trate de esas bacterias. Por eso se llaman pruebas bioquímicas, porque ahí dentro de los medios de cultivo están las bacterias y no todas tienen las propiedades de degradar ciertos substratos, solo algunas. Me estoy dejando entender. Entonces, las pruebas bioquímicas, si se fijan, dicen, consisten en distintas reacciones bioquímicas del microorganismo. Estas reacciones bioquímicas, ¿en qué se fundamentan? En el hecho de que estos microorganismos pueden ir a degradar ciertos substratos o nutrientes, o lo que yo voy a ver es el producto final que está eliminando el germen. Y gracias a eso, yo puedo identificar a la bacteria con su nombre genérico y su nombre específico. Entonces, miren aquí, estos son los 2 datos importantes que tienen que ustedes considerar y subrayar. Vamos a subrayarlos, por favor, aquí. Vamos a venir aquí. ¿Cuáles son los fundamentos aquí? Primero, que podemos utilizar substratos. Ver si pueden comer esto o no pueden comer esto. O ver, es como analizar sus heces fecales de las bacterias. Entonces, ver estas 2 cosas.
qué substratos pueden fermentar o degradar o qué productos hay en sus heces, digamos, no en sus productos finales. Y en sus productos finales nosotros podemos, como les he dicho, encontrar, si encontramos, por decir, alcohol y encontramos ácido, ¿de qué tipo de bacterias estaríamos hablando? ¿De qué tipo de bacterias estaríamos hablando, chicos? Anaerobias. Son anaerobias, pero si encuentro alcohol y encuentro ácido, aparte de que son anaerobias, Fermentativas. Anaerobias fermentativas. Son anaerobias fermentativas. Son anaerobias fermentativas. Son fermentativas porque el producto final de la fermentación son compuestos orgánicos. Y dentro de los compuestos orgánicos pueden estar los ácidos, y solamente por ver ese producto final uno ya puede llegar al nombre de la bacteria o al tipo de bacteria. Y otras propiedades, como por ejemplo, podemos solicitar al laboratorio, y esto es de gran ayuda, ver la resistencia o la sensibilidad a los antibióticos, hacer el famoso antibiograma. Si queremos la concentración mínima inhibitoria, entonces le pediremos una prueba de dilución. Pero si queremos nosotros un antibiograma de difusión para ver a cuántos antibióticos la bacteria es sensible o resistente, pedimos la prueba de Kirby-Bauer. Y en otros, aquí también el criterio puede ser un criterio molecular que no está aquí y debería ponerlo. Ya aquí lo vamos a indexar, porque las pruebas moleculares, más aún tratándose ahora de la pandemia, son muy importantes. Entonces, otras propiedades, y aquí tendríamos que hablar de los criterios moleculares. Dentro de los criterios moleculares, ¿qué vamos a utilizar, chicos? Las pruebas de PCR, ¿no es cierto? Times New Roman. Este también es Times New Roman. Este es talla 24 y este es 21, entonces hasta talla 24. Las pruebas moleculares son importantes. Y ustedes se van a acordar porque las pruebas moleculares se han hecho mucho uso. Por ejemplo, una prueba molecular muy utilizada es la de la PCR. Ay, no puedo, no sé por qué. Ya, aquí van a poner prueba de la PCR, por favor. PCR, ¿no? ¿Qué es la PCR? Reacción en cadena ¿de qué? De la polimerasa. Y además ahora hay muchas otras pruebas moleculares que se pueden utilizar. Muy bien, chicos. Entonces, estos son los criterios más importantes que vamos a utilizar. Es más, existen otros que pueden ver si la bacteria es patógena o no, y ahí utilizan animalitos de laboratorio. Solamente y exclusivamente se pueden ver si una bacteria es patógena o no en otro ser vivo, ¿ya? Y eso tiene que estar muy claro para ustedes. Pero siempre el mejor comienzo para identificar a un germen son los aspectos morfológicos. Siempre. ¿Por qué? Porque con la morfología yo puedo decir si es una bacteria, si es un coco, es un bacilo, si es gram positivo, gram negativo, ¿no? Los aspectos morfológicos son los elementales para poder observar, para comenzar el análisis microbiológico. Para ver los aspectos morfológicos de los microorganismos, nosotros nos vamos a valer primero de la tinción. Ya les he dicho, no podemos, desde ningún punto de vista, no podemos hacer un examen microscópico si antes no teñimos a las bacterias. Y dentro de esos tenemos diferentes tipos de tinciones, las tinciones simples, las tinciones dobles, compuestas o diferenciales. Después tenemos las tinciones estructurales,
Luego tenemos las tinciones especiales, ¿no? Y ahí podemos ver que las técnicas de tinción simple son aquellas que utilizan un solo colorante y básicamente, por ejemplo, se utilizan el azul de metileno, cristal violeta, la fucsina, a veces la eosina y también se ha visto que se ha utilizado la hematoxilina. Y eso se utiliza, yo les digo por, digamos, por lo que yo conozco, mucho para identificar hongos con una sola técnica, con una tinción simple. Las tinciones dobles, compuestas o diferenciales, donde encontramos a la tinción de Gram y la tinción de Ziel-Nielsen, se usan sobre todo para la identificación de bacterias. Las tinciones estructurales es para identificar estructuras importantes de las bacterias, como las cápsulas, flagelos, esporas, o la tinción de los corpúsculos metacromáticos en el caso de Corynebacterium diphtheriae. Y existen tinciones especiales como la tinción negativa, las tinciones fluorescentes, la tinción de oramina, rodamina, la tinción de naranja de acrimida, pero en realidad vamos a nosotros en este estudio que les estoy dando, les voy a decir cuáles son las más utilizadas. Estas sí me van a ayudar para la identificación, ya les he dicho, de hongos, ¿no? Básicamente, cuando estemos viendo hongos, vamos a poder utilizar estas de aquí son sobre todo para identificar bacterias. ¿Por qué? No sé por qué estará así. No estoy pudiendo escribir. Y estas de aquí ya son estructurales también para bacterias. Sobre todo estas, si van a después ustedes analizar, se utilizan para la identificación de bacterias. Entonces, fíjense, empezamos con las técnicas simples. Se usa un solo colorante, proporciona un color, así como están viendo aquí, sobre todo un contraste para poder ver al microorganismo completo. Es como les digo, vuelve a ser aquí bastante repetitivo, un único colorante que por lo general es básico. Hemos dicho que un colorante básico es aquel que está cargado positivamente, porque los microorganismos y específicamente las bacterias están cargados negativamente. Para poder entender que un colorante se fije a las estructuras bacterianas, de hecho tenemos que pensar que una bacteria tiene que tener una carga eléctrica negativa, ¿no? Y el colorante entonces para fijarse tiene que tener una carga eléctrica positiva. Cargas de diferentes signos se atraen y se pegan, ¿no? Entonces ahí se tiñen los hongos. Podemos ver acá, como tenemos este recurso que es tan bueno, vamos a ver. Ay, perdón. Aquí vamos a ver identificación de hongos. A ver. Ya, en hongos era. 1, 2, hongos humanos. Ahí está. Estas técnicas, por lo general, utilizan un solo colorante, ¿no? Se utiliza un solo colorante. Y estos colorantes ayudan a visualizar. Miren, estos hongos ustedes van a empezar a estudiar, ¿no? Porque aquí, miren, aquí dice la safranina. Es una técnica de tinción simple que está utilizando la safranina como único colorante para teñir este hongo, ¿no? Igual el penicilinum sin identificar especies sirve, ¿no? Y ahí seguramente se ha visto otra técnica de tinción. Ven entonces, como ustedes podrán apreciar en imágenes, solamente se utiliza por lo general técnicas de ¿qué? Chicos, ¿qué les he dicho? Técnicas. Ya pues. Tinción simple. Exacto.
técnicas de tinción simple. Listo, un solo colorante en un solo paso y listo. Por eso es que no estamos viendo gran diferencia. Y ahí hemos identificado al hongo. Ahí está, el hongo es este, listo, este es el famoso Aspergillus, ¿no? El famoso hongo negro, los Aspergillus, y están causando estragos, ¿no? Y eso es, ya saben entonces que los hongos por lo general en sus, en sus, en su tipo de identificación utilizan una técnica de tinción simple, ¿no? Ahí está, miren, tinción de azul, algodón de lactofenol. El lactofenol está ahí, que es de color azul, un solo paso, listo, me ayuda. Aquí han visto en este otro caso la safranina, que es una técnica de tinción simple para ver honguitos, listo, honguitos con cariño, ¿no? Unos desgraciados son los hongos, chicos, son muy rebeldes, terribles. Pasamos a ver las técnicas diferenciales, ¿no? Se llaman diferenciales porque permiten distinguir entre diferentes tipos de microorganismos, y la que utilizamos mucho es la técnica de Gram, en honor a Christian Gram, que es el microbiólogo o bacteriólogo que identificó y hizo el protocolo para teñir a las bacterias con la técnica de Gram, y es Gram por si acaso con M. Permite la clasificación de las bacterias en Gram positivas y Gram negativas, ¿no? Y esto ya lo hemos visto, por lo tanto vamos a tratar de avanzar más rápidamente. Y aquí estaba uno y cada uno de los pasos. Estas son las bacterias Gram negativas y estas que están acá son las bacterias Gram positivas, ¿no? Estos son bacilos realmente, estos también son de forma bacilar, pero son Gram negativos. Esto de aquí que ustedes están viendo no son bacterias, son polimorfonucleares por si acaso. Igual acá, estas son las bacterias, ¿no? Estas son las bacterias, estas de acá son los diplococos Gram negativas, que están, algo típico de una Neisseria es que los diplococos pueden estar por fuera y por dentro del polimorfonuclear, ¿no? Y eso es lo típico, lo característico, y ahí ojo cerrado decimos, sí, esta es una Neisseria. Estos bacilos, cocobacilos en realidad, estos son cocobacilos Gram positivos y estos son streptococos. Aquí ustedes van a ver, vamos a hacer un acercamiento. Miren, estos son coquitos. Ahí sí se ve que este es un coquito, otro coquito, son streptococos. En el data no se puede ver muy bien y me estaban diciendo son bacilos, pero en el fondo son streptococos, ¿no? Y hemos visto que cuando llega una muestra, como ustedes han visto, laboratorio, aparte de identificar y ver, inclusive hay muestras que, por ejemplo, de heces fecales no podemos dejar que pase mucho tiempo porque las bacterias a las 2 horas empiezan a morir en las heces fecales. Por eso les dicen máximo hasta las 9, ¿no? Cuando van al Seguro Social Universitario, les dicen sus muestras de heces empiezan de 7, máximo hasta las 9, ya no más. ¿Por qué? Porque ya empiezan a procesar muestras y es el máximo tiempo que se puede esperar porque después se nos muere y después ya no vamos a saber qué bacteria o qué microorganismo está causando el proceso, digamos en ese caso diarreico o algo. Llega y el microbiólogo tiene que estar con las normas de bioseguridad bien desarrolladas. ¿Por qué? Porque va a dar un diagnóstico, no puede trabajar en un ambiente contaminado, porque si no contamina la muestra nos va a salir cualquier cosa y después no podemos reportar cualquier cosa. Tenemos que tener un portaobjetos que también tiene que estar identificado. Ni bien llegue la muestra, si la muestra llega y tiene, la muestra ahí tiene así esos tubitos, ¿no es cierto? Aquí tiene que estar aquí en esta parte identificado su nombre y apellido y aquí los microbiólogos le ponen un número de acuerdo a lo que ha llegado. Digamos, si este es el número 20, entonces pondrán 20 al lado del nombre de la persona que ha puesto aquí. Y aquí tendrá que poner igual por lo menos la abreviatura del nombre de la persona y el número 20
para que coincida con esta muestra. Entonces, este paso es importantísimo, es la identificación y obviamente el portaobjetos tiene que estar total y absolutamente estéril. Luego se agarra la muestra y se la coloca, pero aquí esta muestra es líquida. Por lo general debemos hacer un frotis que va de dentro y va extendiéndose hacia afuera a manera de un caracolito y luego se hace la fijación. Aquí está el frotis. ¿Y por qué hacemos la fijación? Para evitar cuando estemos poniendo el colorante, como es una sustancia líquida, podría arrastrar consigo esta muestra y perderla. Entonces, para que no se pierda, hay que fijar con calor, pero no hay que dejar ahí pues que se rostice la bacteria, solamente pasamos un ratito de derecha a izquierda haciendo movimientos hasta que se imprima un cierto de calor soportable, hasta inclusive la mano del operador para no matar tampoco a todas las bacterias. Obviamente el propósito es matarla, pero tampoco rostizarla, ¿no? O sea que no haya después bacterias. Luego se agarra y se pone en un porta objetos para realizar, en este caso es un tipo soporte de tinción, pero por lo general los soportes de tinción son así unos alambres doblados en los cuales se puede ir posesionando varios portaobjetos para ganar tiempo, ¿no? Si se empieza en este, se tiene que terminar en este, ¿no es cierto? Así en orden y se van tiñendo varias muestras. Eso es lo que hacen en los laboratorios. En el caso de la tinción de Gram, el primer colorante que se aplica, colorante básico, es la tinción, el colorante cristal violeta que va a teñir a las bacterias de violeta, ¿no? O sea, eso después vamos a ver qué está pasando en el interior. Aquí veamos los pasos, habían sido en total 8 pasos. El primero es colocar el cristal violeta, esperar un minuto, luego lavar, luego poner el yodo o la solución de Lugol, que sabemos que no tiña la bacteria y solamente ayuda a que el colorante primario se fije bien a las estructuras bacterianas, se lo deja actuar un minuto, luego se lava. Luego miren lo interesante aquí, si ustedes se fijan en estos 3 primeros pasos, el operador no ha tocado el portaobjetos, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque se está aplicando el decolorante. Y si ustedes son observadores, esto está de color negro, negro, pero aquí se ha hecho digamos como un aspecto muy importante, resaltado, de otro color. ¿Por qué será? Porque este paso es el fundamental en la tinción de Gram, en el sentido de que en este paso ya podemos diferenciar a las bacterias Gram positivas de las Gram negativas, porque el alcohol va a decolorar a las bacterias Gram negativas por la naturaleza química que tiene su pared celular. Sabemos que la pared celular de una bacteria Gram negativa tiene doble membrana, tiene porinas, y si tiene poros, bota todo, porque el alcohol permite decolorar, ¿no es cierto? Ese alcohol acetona, y si las chicas se acuerdan, la acetona sirve para despintarse las uñas. Entonces, el alcohol acetona tiene la misma función y decolora. Pero, ¿qué pasa en las Gram positivas? Como la Gram positiva en su pared no tiene poros, más bien retiene el colorante. Y esto no se tiene que dejar así en una forma horizontal, porque si ustedes pusiesen ahí el alcohol, va a retirar todita la muestra, se va a caer toda la muestra si sigue así horizontal. Entonces se tiene que poner como si fuera un resbalín para que el alcohol resbale, como dice, ¿no? Que resbale y que cumpla esa función de decolorar. Luego se lava y se pone el último colorante, que es la fucsina o safranina, siendo que las bacterias Gram negativas aquí se han decolorado, están incoloras. Con la fucsina o safranina se colorean de color rojo, ¿no? Y por eso que las Gram negativas son de color rojo y las Gram positivas de color violeta. Luego se lava y muchas veces, como tienen que teñir tantas muestras, protegen esto hasta que se realice la observación microscópica. ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces, en una vista microscópica, lo que nosotros veríamos es lo siguiente. El primer paso es aplicar el cristal violeta,
¿no? A la muestra. ¿Y qué pasa en este primer paso? Tanto gram positivas como gram negativas se tiñen de color violeta. Después el yodo o solución del Lugol, que es de un color, aquí dice color naranja, en realidad el Lugol, el yodo es más que todo un color como un bronce, ¿no? Un bronce sobre todo, pero aquí si ustedes se fijan, no han cambiado de color absolutamente las bacterias. Entonces, no, con esto ya se queda por sentado de que el yodo o solución de Lugol no cambia el color de las bacterias. Luego se aplica, en este caso es el alcohol acetona al 95% y aquí sí, como ustedes verán, sí hay ya la diferencia significativa. Las gram positivas se quedan de color violeta, las gram negativas incoloras. Y por último se aplica la safranina, que es de color rojo, y las que estaban incoloras se tiñen de color rojo y las gram positivas siguen manteniendo y perpetuando su color violeta, ¿no? Y ahí se discriminan bacterias gram negativas y bacterias gram positivas, ¿no? Además, en este tip les estamos diciendo otra cosa implícitamente. La gran mayoría de las bacterias gram positivas son cocos y la mayoría de las gram negativas son bacilos, ¿no? Esa es otra forma. Y ahí está, en vivo y en directo, cristal violeta, Lugol, alcohol acetona, ¿ven? Es alcohol acetona y la safranina de color rojo. Y esa es la técnica de tinción y hemos visto y el resultado, gram positiva, gram negativa, ¿ya? ¿Cuál es la gran importancia de la tinción de gram desde el punto de vista microbiológico? La importancia radica en que nos permite identificar a las bacterias, ¿sí? Nos van a entregar reportes de que una bacteria es un estreptococo, un estafilococo, pero también, si ustedes se acuerdan, cuando hemos hablado de lo que es el espectro de acción, básicamente el espectro de acción hace total y absoluta referencia a, si digamos, un fármaco es de reducido espectro porque actúa sobre cocos gram positivos o cocos gram negativos. Uno de mediano espectro actúa así, pero hace referencia a que la tinción de gram nos puede ayudar significativamente para escoger el antibiótico para dar la terapia adecuada en el caso clínico que amerite se dé antibiótico-terapia. Entonces, eso no nos olvidemos, por favor, es súper archimega importante. Y es ahí donde ustedes tienen que saber el fundamento de la técnica de Gram. Luego tenemos la técnica de Ziel-Nielsen. La técnica de Ziel-Nielsen vamos a solicitarla siempre y cuando nosotros sospechemos de una úlcera tuberculosa en boca, ¿no es cierto? Como hemos visto en estos casos, hemos analizado úlceras tuberculosas, ¿no? Las úlceras tuberculosas. Y hemos visto ahí úlceras tuberculosas en boca. Esto ya lo vamos a cerrar. Si sospechamos, porque ya hemos visto que las úlceras tuberculosas pueden ser muy similares a otras úlceras, ¿no? Tuberculosas, a otras úlceras, perdón, que hay en boca. Cuando nosotros vemos esto, vamos a decir 100% que esto es tuberculosis, 100%. No, puede tratarse en este caso de una sífilis, Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si realmente mi diagnóstico es el concluyente o no. Estoy viendo unas úlceras terribles aquí, ¿le duele? No, no me duele. A veces me duele. ¿Cuándo me duele? Cuando como. Pero mientras así, no me está doliendo. Porque ya está, ¿no? De la diseminación desde pulmones, ya están haciendo estas úlceras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pedir una tinción de Ziel-Nielsen. En el caso de la cavidad bucal, sí tenemos que mandar de esta zona de la úlcera. Pero mejor que le hagan de sus pulmones, porque si ha llegado ya a hacer úlceras en
en cavidad bucal y tan profundas, crateriformes. Aquí parece que tuviera pus, pero no. Las úlceras tuberculosas no tienen pus, miren, no son bastante, tienen un exudado, pero no es pus. No es pus, y eso es algo que tienen que aprender. Pero bueno, van a aprender cuando yo les dé y van a exponer tuberculosis. Lesiones en boca primaria, lesiones en boca y secundarias de la tuberculosis. Miren, hay tuberculosis, lesiones tuberculosas, y claro, tienen que sacar de acá. Pero también podrían pedir, como les he dicho, una muestra de que vaya el paciente a hacerse una muestra de sus pulmones, ¿no? Entonces ahí ustedes se imaginarían que esta niña de 13 años tiene tuberculosis. No, eso podrían pensar que es cualquier otra cosa. O ver esta úlcera y decir, pucha, esta es una úlcera 100% tuberculosa. No pueden llegar ustedes jamás a decir eso, porque en este caso yo podría pensar, como les he dicho, puede ser hasta sífilis. La sífilis tiene mucho que ver con el aspecto, son tan parecidas una úlcera sifilítica con una úlcera tuberculosa, que por eso ustedes no pueden desde ningún punto de vista dar ya un diagnóstico definitivo, necesitan un diagnóstico etiológico y ahí pueden pedir la tinción de Ziel-Nielsen. Entonces, si va este paciente al laboratorio, le pide una muestra de esputo, entonces empiezan a realizar los mismos pasos previos a la técnica de tinción, es decir, identificación del porta, todo eso, y después ya empiezan con la técnica propiamente dicha. Como ustedes ven, dice aquí, los microorganismos sin coloración están con un índice de refracción similar a la del agua, dejan pasar la luz, no se los identifica bien. Y el primer paso es poner la fucsina básica fenicada. Esta es una Ziel-Nielsen negativa, es cualquier bacteria menos el bacilo de la tuberculosis, vale decir, no es una micobacteria. Pero aquí ha habido la omisión de un paso muy importante. ¿Cuál es la omisión, chicos? ¿Cuál es la omisión? ¿Qué se ha omitido ahí? Chicos, o están en el calvario ahorita y están escuchando a medias la clase. A ver, cuéntenme. Hola. Hola, chicos. ¿O ya se han cansado? Hola. Hola, doctorita, estamos todavía. Ya, entonces, a ver, díganme, ¿qué es lo que se han olvidado? Calentar, doctora, la muestra. Exacto, totalmente, ¿no? Es calentar. Entonces aquí vamos a cortar. Vamos a recortar esta imagen. Y vamos a hacer eso porque si no ponemos esto, ustedes se pueden olvidar. Y es tan indispensable el calentar. ¿Por qué es importante calentar, chicos? Chicos, ¿por qué es importante calentar? Para disolver quizás los lípidos, doctora. Exactamente. Para ir a que se vayan a derretir los lípidos de la pared celular de esta bacteria, y poniendo el colorante primario, solamente así se puede teñir a la micobacteria. Después, por más que le echemos alcohol o le echemos ácido, esta micobacteria no se destiñe, never in the life, jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque el colorante ha pasado a formar parte del lípido y no se destiñe nunca, jamás de los jamases. Luego se lava y después se pone el azul de metileno, pero el azul de metileno no sirve para teñir a la bacteria. Lo que hace el azul de metileno, como ya habíamos visto, es darle un contraste azul para que se pueda ver con mayor claridad y más fácilmente los bacilitos en esa muestra.
Si la persona tiene estos bacilos, chicos, tiene tuberculosis. No hay dónde perderse, ¿ya? Es una persona que tiene tuberculosis, por lo tanto, la técnica de Kiel-Nielsen tiene valor diagnóstico. Ven aquí igual, este es el azul de metileno. Ahí está el azul de metileno. No está tiñendo la bacteria, le está dando contraste. Esta bacteria está toda rojita y su fondo es azul. ¿Listo? Ahora estas otras técnicas ya son tinciones específicas. Hay tinciones específicas que se pueden solicitar para ver si, digamos, si ustedes quisieran ver si en su consultorio odontológico hay Clostridium tetani, porque tienen plantitas, pueden llevar una muestra y pedir al laboratorio si realmente en la arena, en la tierra de esa su plantita está el bacilo, ¿no? Y entonces pueden pedir este esporo, ¿sí? Yo digo, esta técnica de Wirtz-Conkling, ¿no? Esta se va a ir a utilizar, utiliza como ustedes están viendo, tiñen selectivamente a las endósporas. ¿Por qué se llama endóspora? Porque está dentro del cuerpo de la bacteria y se cubre con el verde de malaquita, que es un colorante. Se calienta hasta la emisión de vapores durante 60 segundos, se lava y luego se tiñe con safranina. ¿Para qué? La safranina es igual para darle contraste. La safranina va a teñir toda de roja la bacteria y las esporas se van a teñir de verde. Porque el verde de malaquita tiene esa facultad de solamente ir a teñir ¿a quién? A las esporas. Miren ahí el verde de malaquita dentro, ¿no? Ahí, y se ven sus esporas. Y después toda la bacteria está roja, ¿no? Ahí parecen palillos de tambor. Muy bien. Ahí están las endósporas. Miren el verde de malaquita y ahí está la bacteria. Esta es otra técnica, por si acaso. Esto ya es con una técnica de microscopía por contraste de fases. En cambio, esta es con técnica de tinción. Eso vamos a ver más adelante. Después existe la técnica para teñir flagelos. Y aquí tenemos la técnica que se llama la técnica de tinción de Leifson, que permite ver los flagelos, ¿no? Entonces, las células que previamente ya están fijadas en el portaobjetos, se le agrega una mezcla de ácido tánico como mordiente y el colorante en sí es la rosanilina, que va a teñir de rojo muchas de los flagelos. Miren, qué excelente aquí, esto realmente se ve bien y esta es la famosa Escherichia coli, ¿no? Aquí también se puede ver, pero la técnica es más que todo microscópica acá. Pero esta técnica, esta y esta, obedecen a la técnica de Leifson, ¿ya? Aquí, como ustedes podrán observar, dice, en el inciso A es la técnica de Wirtz-Conkling, que se utiliza para ver las endósporas. En el inciso B que estamos aquí sería la técnica de Leifson, que nos permite revelar los flagelos. Y en el inciso C es la tinción negativa con tinta china, que permite observar sobre todo bacterias que poseen cápsula, ¿no? Y eso ahorita vamos a ver. Entonces, fíjense, si aquí está, en realidad es el verde de malaquita, tal vez por la resolución del microscopio no se puede observar muy claro. Ahí está, entonces esta es la técnica de Leifson. Y en el caso de la técnica de la tinción negativa, lo que se da es un fondo. El fondo es el que se ve negro y no se tiñe la bacteria. Lo que se puede observar aquí alrededor son las cápsulas, ¿no? Y esta es la bacteria y todo esto tan grueso es la cápsula, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver claramente 3 tipos de tinción para ver estructuras determinadas. Ahí como hagamos énfasis en lo último, que es la tinción negativa, revela sobre todo presencias de cápsulas, pero también en la tinción negativa, y vamos a ver, pueden verse bacterias bien finas, como las espiroquetas,
que son causantes de enfermedades periodontales y la sífilis. El treponema pallidum es de la sífilis, y el treponema dentícola, el treponema vincenti, son aquellas bacterias, son treponemas que van a permitir la observación de bacterias finas con flagelos, y se puede utilizar también la técnica de tinción negativa. Entonces, en esta técnica de tinción negativa se utiliza la tinta china o nigrosina. Pero fíjense, es para teñir una preparación en fresco. ¿Qué es en fresco? O sea, que el espécimen está vivo, ¿no? Las partículas del colorante no pueden penetrar dentro de la cápsula, por lo tanto, no tiñen a la bacteria. ¿Y qué se hace? Entonces, lo que se da es como este fondo de esta diapositiva está negro, y como no puede entrar el colorante, no puede penetrar la cápsula, entonces no entra. Y miren, la cápsula parece que estuviera ahí como un cuerpo que tiene luz propia, porque no se puede teñir. Y como este está negro, y en realidad el interior de la bacteria tiene citoplasma que tampoco se lo está tiñendo ni nada, entonces gracias a esto se pueden observar claramente las cápsulas bacterianas, e incluso, les decía, se pueden observar hasta flagelos. ¿Qué importancia tienen estas técnicas de tinción? Importante para identificar a las bacterias. Permiten clasificar también, ¿no? Y ver su morfología. Y gracias a eso también se puede dar un correcto antibiótico, ¿no? Y después de haber teñido, ya vemos esto de los tipos de microscopio. Y dentro de los tipos de microscopio básicamente tenemos dos, el microscopio óptico y el microscopio electrónico. El microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido ya son sus variantes, pues, de aquí del electrónico. Ahora sí existen los microscopios digitales, pero los microscopios digitales en el fondo ya son basados en tecnología, pero pueden ser ópticos y pueden ser electrónicos, ¿no? No podría ser considerado como un tercer grupo diferente de microscopio. Entonces, como ustedes podrán ver, este es un microscopio óptico. Los microscopios ópticos son varios, como les decía. Un microscopio que tiene aquí, por ejemplo, un haz de luz, que tiene aquí un foquito y todo, puede ser un microscopio de campo claro. Puede haber microscopios ópticos de campo oscuro. Pueden haber microscopios ópticos de fluorescencia. Pueden haber microscopios ópticos de contraste de fase. Pueden haber microscopios ópticos compuestos. A ver, aquí no, este es un simple. ¿Por qué? Porque solamente tiene un ocular. Los microscopios ópticos compuestos son estos, por ejemplo, ¿no? Tienen dos, ya está, sí, estos dos, y tienen sobre todo dos oculares, ¿no? Hay microscopios ópticos de luz polarizada, microscopios de fuerza atómica y el digital que hemos dicho. Los que utilizan más en los laboratorios de microbiología son estos, sobre todo estos, ¿no? Y los más usados ya no son tanto estos que tienen un solo ocular, sino que tienen los dos oculares, o sea, son microscopios ópticos compuestos. Ahora, como les decía, puede haber el examen macroscópico. Aquí está, ustedes están viendo tantos ejemplos aquí. Cuando llega la muestra se pueden hacer medios de cultivo, y de aquí se levanta una licuota de una de estas colonias y se hace la técnica de tinción de Gram, y lo que estamos viendo ya es el resultado de la técnica de Gram aquí, que sería un Streptobacillus Gram. ¿Qué Gram? ¿Gram qué? Negativo. Gram negativo, exacto. Y estos serían Gram positivos, ¿no? Miren, entonces, si nosotros tenemos el examen macroscópico, luego lo mejor es siempre hacer un examen microscópico para identificar forma, disposición, agrupación de las bacterias, y en realidad se informa esto, ¿no? El paso 2 aquí. Esto. Ahora miren, aquí se ha vuelto a cultivar y se ha vuelto a obtener el mismo caso, ¿no? O sea, aquí esto es lo mismo.
¿no? Aquí ha virado. ¿Por qué habrá virado de color? Porque el medio de cultivo está envejeciendo. Eso a veces ocurre cuando dejamos ya mucho tiempo. Muchas bacterias de ser gram positivas pasan a ser gram negativas, pero eso es por el envejecimiento del medio de cultivo. Como les decía, este es un microscopio compuesto, pero es de campo claro. Ahora, ¿cómo se van a dar cuenta de que es de campo claro? Miren, estas imágenes corresponden a imágenes obtenidas con microscopios de campo claro, porque fíjense, este es el fondo de aquí, es clarito, miren. Estos son entonces imágenes obtenidas con microscopios de campo claro. El fondo es claro, ¿sí? Claro, listo. Esto es un microscopio de campo claro. Ahí está, miren ahí la fuente de iluminación, un filtro, el control de diafragma, el condensador de los haces de luz, y miren, el haz de luz pasa por el espécimen, que es la muestra, va hacia el objetivo y aquí está el ojo del operador, llega a su retina y visualizamos. Es de campo claro porque miren, la luz solo está pasando por la muestra y esta parte, toda esta otra parte, no tiene ningún fondo, no es, deja pasar igual la luz, pero es una luz clara porque miren, aquí está la luz desde acá. Toda esta luz que está aquí da un campo claro, ¿no? En cambio, el microscopio de campo oscuro, como ustedes están viendo, es un microscopio que ofrece una forma de ver estructuras de muchos especímenes biológicos sin necesidad de teñirlos. Esto es importante. En cambio, el de campo claro sí necesita teñir. Sí necesita teñir el de campo claro, ¿no? En cambio, el de campo oscuro no necesita la tinción. ¿Cómo es la imagen? Es brillante en un fondo oscuro. Se puede utilizar para observar células vivas con flagelos o bacterias demasiado finas, ¿no? Ahí, por ejemplo, miren, ahí está el campo oscuro y los cuerpos y las bacterias en este caso se ven como estructuras muy, como si fueran, como les decía aquí las claves, los microorganismos se ven como si tuvieran luz propia, ¿no? Con estructuras mucho más vivas, como con luz propia, ¿no? Aquí, como no entra, no se necesita teñir, el fondo es oscuro y la bacteria sale así, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias? Fíjense que la diferencia fundamental, sobre todo en estos casos, aquí tiene obviamente menor potencia, la cantidad de radiación luminosa, no es radiación, emisión de fotones es menor que esta otra, ¿no es cierto? Es más poderosa esta. Por otro lado, fíjense, la luz ya sale del campo del objetivo. Miren, aquí se está disparando la luz. Y si ustedes se dan cuenta, al dispararse la luz, obviamente se va a iluminar solamente al espécimen. Se va a iluminar al espécimen. Pero la luz no está teniendo este campo donde la luz atraviesa esta partecita. Aquí la luz directamente va y se va en otras direcciones. Miren aquí el condensador, por ejemplo, sí es atravesado por los rayos luminosos, por eso el campo es claro. En cambio aquí tienen un filtro opaco que evita que la luz atraviese en este condensador. Y justamente gracias a la presencia de este filtro opaco, el fondo se crea oscuro, ¿no? El fondo es oscuro, miren, oscuro. Y la luz, como aquí ha sido condensada, solamente pasa por el espécimen. Miren, el fondo oscuro y aquí está el microorganismo sin ser teñido. En cambio, este es con campo claro y este es el mismo huevo observado con microscopía de campo oscuro, ¿no? El microscopio de contraste de fases, ¿cuál es su clave?
Aquí dice también principalmente para aumentar el contraste que existe entre partes claras y oscuras que tienen las células sin colorear, ¿no? Entonces, ¿qué partes claras y oscuras puede tener una célula? Por ejemplo, la parte clara es su citoplasma. Una parte, no sería tanto hablar de parte oscura, sino opaca. Por ejemplo, una cápsula no va a dejar pues, que pase fácilmente el haz de luz. Entonces, al ser opaca, a mí me va a poder identificar por contraste de fases qué cosa. Yo puedo observar, por ejemplo, microorganismos que tienen cápsula o sus organelas. Vamos a ver, miren aquí. El ADN aquí está más condensado, por eso se lo ve de otro color. En cambio, el citoplasma está bien clarito. La cápsula no deja pasar la luz, por eso se lo ve como si fuera una estructura que tiene luz propia, pero no es así. Lo mismo aquí, miren, estos gérmenes tienen cápsula. Aquí en el interior está el citoplasma, pero el ADN, como es una macromolécula y además está condensada a manera posiblemente de cromosomas, se ven de este color, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, miren qué diferencia ver este espécimen con fondo o un microscopio de campo claro que ver con un microscopio de contraste de fases. Miren aquí qué hermoso se ve esto. Realmente el contraste de fases me ayuda a ver la pared, hasta sus cilios, el interior, ¿no? Estos son contrastes de fase. Veamos ejemplos. No, todavía me falta hablar del microscopio de fluorescencia. ¿Cuál es la característica clave? Se basa sobre todo en la capacidad de emitir una luz visible, pero que tienen, o sea, esta luz se va a ver a los microorganismos con esta luz visible, pero estos especímenes se van a ver fluorescentes. ¿Por qué? Que pueden ser de color violeta o de verde también. ¿Cuál es el aspecto significativo? Pueden ser coloreados los microorganismos con un fondo oscuro, pero en realidad, con el tema del microscopio de fluorescencia, existe ¿qué cosa? Existe es una radiación. Entonces, cuando se va a emitir esta radiación, fíjense, puede ser de diferentes colores, por eso es que puede ser que algunos microorganismos se los vea violetas, otros verdes u otros anaranjados, ¿no es cierto? Dependiendo de la radiación que haya tocado al espécimen que está acá. Y aquí, fíjense, hay un dicroico, que es un espejo que va a ir a refractar esta radiación y de aquí va a emitirse como un bucle y va a ir al ojo humano, ¿no? Y se va a ir a visualizar. Fíjense, los microscopios de fluorescencia son más complejos, ¿no? Y se pueden observar las imágenes en pantallas de computadora, ¿no? Y miren, se puede sacar hasta fotografías. Y aquí está el emisor de la radiación y ahí están los colores fluorescentes, ¿no? Y aquí está el resumen. Ustedes podrán ver aquí. Este paramecio, aquí se está viendo con qué tipo de microscopio, chicos. Este de aquí, el inciso A. Fuerte. Campo claro, ¿no? Campo claro. Este de aquí. Oscuro. Será con campo oscuro. ¿No? Este parece más con campo oscuro, ¿no? Campo oscuro. Contraste de fases, porque contraste de fase, miren cómo puede, hasta yo veo con más nitidez inclusive los cilios que hay. Y este es con el microscopio de fluorescencia. ¿Cuáles son los microscopios electrónicos? Son los MET, que es un MET, un microscopio electrónico de transmisión.
estos microscopios electrónicos trabajan con haz de electrones, no con electricidad, sino con haz de electrones que atraviesan la preparación produciendo un gran aumento. La resolución de un microscopio electrónico, a ver, vamos a ver, ¿ustedes tienen idea cuál es la resolución de un microscopio electrónico? Chicos. Ya. ¿Cuál es la resolución de un microscopio electrónico, chicos? Hola, chicos. Pueden, imagínense, amplificar hasta un Armstrong, ¿no? Ahí está el microscopio electrónico. O sea, hasta podemos observar qué cosa, el átomo con el microscopio electrónico. O sea que su capacidad de resolución es tan alta que puede amplificar la imagen ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces se podrá amplificar con microscopios electrónicos? Ahí está, miren la escala, y esto multiplicado por 1000, miren cuánto puede amplificar la imagen. ¿No? Entonces, los aumentos y los tamaños son, pues, los microscopios electrónicos realmente son bastante poderosos. Gracias a un microscopio electrónico, nosotros podemos ver la ultraestructura, cómo está formada una membrana biológica. Aquí está el microscopio electrónico de transmisión. ¿No es cierto? Miren aquí. Aumenta por el tamaño de la imagen por, ¿cuánto había sido, chicos? 500,000 veces más grande. Entonces, imagínense lo que podemos, las imágenes que podemos obtener viendo microscopio electrónico. Por eso se ha podido observar qué cosa. Claramente se ha podido ver, miren, pero es de barrido. Ahí está de barrido, porque como yo me doy cuenta, porque es en 3D. Los de barrido son en 3D. Esto es un microscopio electrónico, este es un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, ¿no es cierto? Y ahí están viendo en 3D. Entonces eso se ha obtenido, esta es justo una cándida, ¿no? Y se ha obtenido estas imágenes en 3D, ¿no? Para que ustedes se fijen. Y eso es lo importante. La resolución entonces es sumamente alta del microscopio electrónico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el microscopio electrónico de transmisión y un microscopio electrónico de barrido? El microscopio electrónico de transmisión les da imágenes planas, así, planas. En cambio, el microscopio electrónico de barrido va a dar imágenes en 3D, ¿no? Como aquí están viendo estos bacilos, estos glóbulos rojos. Justamente miren, aquí también está otro bacilo. Aquí les voy a mostrar a la cándida, ¿no? O puede ser también un bacilo que tiene espora, pero también podría ser una cándida, ¿no? Entonces estas imágenes son imágenes obtenidas con microscopios electrónicos de barrido, y ahí están las diferencias, ¿no? El microscopio óptico, su haz de luz es un foquito, atraviesa la luz, la muestra, y ahí se ve que la luz también puede pasar por todo el campo, y es un microscopio de campo claro, llega a la retina y se hace imagen, no se ve la imagen. En cambio, miren, en los microscopios electrónicos, que son verdaderos monstruos, también han visto, son gigantes los microscopios. Aquí estábamos viendo, miren, así de grandes, no son verdaderas aparatologías, son gigantes. Ahí ustedes están viendo, la fuente está aquí al revés, el cabezal está arriba, esa es la fuente de electrónicos, el lente condensador,
el haz de electrones llega a la muestra y en este caso se ve la imagen sobre una pantalla plana. Esa es la gran diferencia del microscopio electrónico de transmisión. La imagen es una imagen, una pantalla fluorescente plana. En cambio, el microscopio electrónico de barrido, la fuente está aquí arriba, los electrones se emiten, miren, la muestra está aquí abajo y se disipa y es captada por un detector y la imagen se ve en una pantalla de televisión, por eso se ve en 3D, ¿no? Y después tenemos el microscopio de fuerza atómica. Este microscopio de fuerza atómica, conocido así como AFM, microscopio de fuerza atómica, mide la topografía o la superficie de los nanométrica de nuestras células. Puede ver si una célula es lisa, si es rugosa, y se ve así, miren, de hermoso. Las imágenes son impresionantes porque se ve sobre todo la resolución de la superficie de la muestra. Por eso tiene esa característica, esa virtud, ¿ya? De medir la superficie, la rugosidad u otras propiedades físicas, ¿ya? Es una herramienta muy poderosa para utilizar, por ejemplo, en materiales dentales. Se debería utilizar este tipo de microscopios para ver las resinas, las nanoresinas que se están utilizando en la actualidad, algunos materiales o metales incluidos inclusive en las nanoresinas, los polímeros y bueno, en el caso de microbiología, en las muestras biológicas para ver justamente este tipo de imágenes tan hermosas, ¿no? Ay, perdón, me estoy yendo atrás. Entonces, el microscopio es importante, pues, porque nos ayuda a identificar microorganismos, las características morfológicas, los tipos específicos de microorganismos, ¿no? Y en la investigación, ni qué decir, ¿no? Es la herramienta más importante que hay y que obviamente en la cavidad bucal va a haber miles de bacterias, hay miles de especies. Esta imagen ha sido obtenida con un microscopio electrónico de barrido, con un microscopio electrónico de transmisión, porque es una imagen plana que se ve cómo se está dividiendo la bacteria, aquí cómo está iniciándose, ahí están sus mesosomas de tabique, ¿no? Y entonces, microscopio electrónico de barrido y este es el microscopio de campo claro. Miren, es el mismo estreptococo, esta partecita aquí está, es esta, pero miren cómo cambia, ¿no? La resolución es increíble. Este es con un microscopio óptico de campo claro, miren el campo es claro y ahí está una giardia, ¿no? Estos son los parásitos que nos hacen vivir diarreas, dolores de estómago, ¿no? Y el examen en fresco. No sé, chicos, si esto creo que vi la clase, la subí grabada, no estoy segura. ¿Ustedes han revisado el Meet que les he subido grabado? Si está el examen en fresco. Si no, esto más, por favor, no va a llevar más de 2 minutitos. El examen en fresco se utiliza para observar microorganismos vivos, ya se utiliza un microscopio, pero lo interesante de la preparación del examen en fresco, que es, por ejemplo, se puede observar heces fecales, las heces fecales están frescas y lo que se hace es agarrar las heces fecales, se las diluye en un poco de suero fisiológico y de ahí se obtiene como una dilución, que esta gotita se la pone, en vez de poner al porta, se la pone sobre el cubreobjetos. Y luego, miren, el cubre queda abajo y el portaobjetos más bien va a ir a depositarse por encima del cubreobjetos. ¿Pero por qué? Este portaobjetos es un portaobjetos totalmente especial, es un portaobjetos bien peculiar porque aquí en la parte central tiene una excavación. Y esa excavación debe de coincidir con esta gotita. Entonces, este es el fundamento, paso a paso. Entonces, cuando las heces fecales son diluidas, por ejemplo, y ver que la Escherichia coli ahí se está moviendo, lo primero que se debe hacer, hemos dicho, el cubreobjetos es el que va a ir a recepcionar esa gotita. Lo que se debe de hacer es
poner una vaselina alrededor para que no exista extravasación de la muestra. Es como un sellador, dice, ¿no? Entonces, una vez que se ha sellado, se ha marcado el perímetro, se pone la gota de líquido que contiene al espécimen. Luego, como les decía, se pone el portaobjetos con boca hacia abajo, pero como ustedes ven aquí, este portaobjetos tiene una excavación central que debe coincidir con esta gota. Por eso también esta técnica se llama la técnica de la gota pendiente, ¿no? Porque está ahí pendiendo y ahí tiene que entrar, adherirse. Se adhiere y una vez que se imprime una cierta presión, se da la vuelta, entonces la gota está ya en esa excavación y las bacterias se siguen moviendo porque aquí hay líquido. Entonces eso permite visualizar la movilidad de la bacteria y su ventaja es que se puede seguir observando porque esta muestra no se seca porque sigue ahí el líquido, ¿no? Por un tiempo más largo de sobrevida del microorganismo. Ya luego tenemos que hablar de las características culturales que se refieren ya también a las características de crecimiento de las bacterias ya en los medios de cultivo. Y esto yo ya les he dado, sí, me acuerdo que desde esta parte ya les he dado en la otra grabación, ¿no? Y se empieza con qué es un medio de cultivo, es un substrato nutritivo o una solución de nutrientes que brinda los elementos necesarios para el desarrollo, multiplicación in vitro, porque recrea todas las condiciones nutricionales y también ambientales que tienen las bacterias en nuestro cuerpo para que vivan fuera de nuestro cuerpo. Entonces estos medios de cultivo le deben dar todo lo que debería encontrar en mi cuerpo, es decir, sus vitaminas, sangre, y se le añaden hartas cosas a los medios de cultivo. Y este es el último repasito que quiero darles. Entonces, cuando una muestra llega a un laboratorio de análisis microbiológico, o se puede hacer el estudio microscópico haciendo la tinción o hacer un cultivo. Son los primeros pasos fundamentales, ¿no? Después, si quiero yo aislar e identificar al espécimen, yo ya voy a utilizar una batería bioquímica, ¿no? Inclusive puedo hacer, como aquí se ve, y después ustedes vean los otros videos, podemos hacer reacciones serológicas, después puedo hacer técnicas moleculares, como por ejemplo las técnicas de PCR, y también hacer pruebas de sensibilidad o de resistencia. Solamente de aclaración, una prueba de sensibilidad o de resistencia a los antibióticos ¿permite identificar a los microorganismos? ¿Sí o no, chicos? ¿Permite identificar, sí o no? Hola, chicos. Hola. Voy a llorar, creo que estoy solita. Bueno, chicos, se quedan con esa pregunta en el aire. A ver, traten de responderla. Ya ha sido un gusto pasar clases con ustedes hasta esta hora. Se los voy a subir la grabación, ¿ya? Un saludo cordial, chicos. Nos estamos viendo mañana pasado. Voy a subir hoy día 3 grabaciones. Esta va a ser parte nomás. Con ustedes no pasé. Esto es parte de lo que avancé antes de las vacaciones. Así que gracias, chicos. Y un fuerte y cariñoso abrazo. Chau, 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 chau. Chau, chicos. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau.